del primer día del próximo año. Para platicar al respecto está en la línea de financiero Patricio Flores. Él es vocero de la Confederación de Trabajadores de México, precisamente. Muchas gracias por tomar la comunicación. Buenas tardes. Buenas tardes, don Héctor. Pues Gracias. sí, no cabe duda que es todo un tema, ¿no? Es un tema y todo indica que, bueno, sin echar las campanas al vuelo, podría ser ya una realidad porque todos los sectores están llegando a una coincidencia de que el salario mínimo debe de aumentar, ¿eh? Es algo que celebramos los trabajadores. Más allá de las cuestiones políticas en las que inclusive hablamos ya de futurismo, era una necesidad urgente el tomar el aspecto salarial en cuanto a sus mínimos para regresarle al trabajador en su esfuerzo la posibilidad de poder vivir decorosamente con su salario. Aunque también sostenemos que para los efectos de quien está trabajando en alguna industria y hay un patrón que le pague salario mínimo, pues no debería de estar en este país y no deberían darle facilidades para que contrate personal, porque eso es hasta ofensivo. Ciertamente el salario mínimo estuvo cargando en muchas ocasiones con una ancla pesadísima, que era el convertirse luego en el referente para muchas cosas, pero ya no existiendo este tipo de frenos, que bueno, pues nosotros también celebramos que el día de hoy estemos hablando de un incremento adecuado para los efectos de un primer año, porque necesariamente tendremos que seguir revisando el salario de manera tal que se convierta en lo que la Constitución establece, que es remunerador y que sirva para darle al trabajador todo lo que requiere, ¿no? Patricio, ¿podríamos estar hablando de los 100 pesos diarios que finalmente así quedara de manera oficial o todavía falta varias negociaciones antes de que termine este 2016? No, hay un proceso, Héctor. El sector obrero pues, hizo su presentación, su propuesta ante la CONASAMI. Ellos tendrán la obligación de revisar las diferentes posturas, las afectaciones que en su caso pudieran darse, y esperemos que ya no ese sea el pretexto, y en su momento acordar lo que sea pues más adecuado para el momento que vive el país. Desde el lado de los trabajadores pensamos que 100 pesos, bueno, es para el momento lo que podríamos utilizar para catapultar el aspecto salarial en el país. No es posible que mientras nosotros estamos hablando de que el salario se incremente en un 23%, en Estados Unidos, comparado esto, y hay un trabajador que en el equivalente en México por hora le pagan 160 pesos. Yo creo, haciendo inclusive la misma. Por lo tanto, reitero, este es el punto de partida y ojalá que todos con verdadera responsabilidad y obviamente generando los mecanismos necesarios para que nuestras economías, que en muchos aspectos ya se comparan con las internacionales, también en el aspecto laboral lo hagan y alcancemos los niveles adecuados para que nada más se cumpla una sola cosa, Héctor, lo que la Constitución establece como mandato supremo de que el salario debe ser remunerador y debe alcanzar para que el trabajador tenga casa, vida, sustento y diversión. Todo lo demás, pues queda en manos de quienes van a discutir el asunto para los efectos de este año. Claro. Ahora, debe ser un aumento sustancial, porque si de 73 pesos más o menos pasa a 80 y tantos, pues no tiene caso esto, Patricio. No, es que, vaya, a mí me preocupaba cada año cuando se decía la evaluación del incremento salarial, que alguien dibujaba un bolillo en la mano del trabajador y decía, esto es lo que te dieron, o sea, el valor de 2 pesos, ¿no? Sí. Puedes comprar un bolillo, ¿no? Yo reitero, Héctor, hoy en día las condiciones que establecían un freno para acordar un salario mínimo adecuado ya no existen. Hay una unidad de cuenta que se usa para actualizar precios de muchas cosas, que antes lo hacían con el salario. Hoy se debe de hablar en términos reales de cómo ayudar al trabajador a ganar más, cómo hacerle justicia al trabajador que estando tal vez hasta en las esferas de gobierno está ganando el salario mínimo, cosa que no debería suceder. Los salarios contractuales, por fortuna, están por encima de ello y ese ya sería un tema aparte porque habría que ver qué afectación existe en el valor del trabajo para los efectos de una especialidad comparado con el salario mínimo, y cuando lo vaya alcanzando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué mecanismos vamos a utilizar para ir cambiando esto o manteniendo el nivel de los salarios contractuales? Ese ya es otro cantar. Por lo pronto se aplaude y se celebra, se le da la bienvenida a la buena disposición que existe de todas las partes por incrementar el salario mínimo. Muy bien, pues Patricio, estaremos platicando seguramente en más ocasiones, una vez que ya tengamos claridad de cuánto será finalmente este aumento al mínimo en México, que esperamos que sea histórico. Gracias. A la orden, Héctor. Hasta pronto. Hasta pronto.